Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo en el momento y el espacio donde nos vean. Quien los saluda es Eduardo Chocano Rabina, actualmente conductor de su programa Asesoría Legal de la Acción o Universal TV Digital. Este programa, con interés jurídico, va a buscar entrevistar a diversos expertos en múltiples materias del derecho, como derecho de familia, constitucional, penal, civil, parlamentario, con el fin de poder acercar el derecho a sus hogares como a todos los peruanos y a todas las personas interesadas. En esta oportunidad nos acompaña el abogado Juan Carlos Guerra y la magíster María Eugenia Serna, quienes son expertos en diversas áreas del derecho, en el caso de Juan Carlos en lo que es el derecho de familia y penal, y como es María Eugenia Serna en lo que es constitucional, laboral y gestión pública, quienes nos van a absolver y comentar sobre su experticia legal, como también de su experiencia profesional. Un gusto con ambos. Por favor, estimado abogado Juan Carlos, si te gustaría dar una breve presentación. Muchas gracias, Eduardo. Gracias por la invitación. Estar compartiendo este programa de asesoría legal en acción. Soy profesional abogado, soy gerente del Estudio Guerra Lebro y Abogados, ex subgerente de los centros juveniles y es coordinador técnico nacional del programa de Justicia Juvenil Restaurativa del Ministerio Público. Y actualmente me dedico a litigar casos en especialidad de menores infractores y en derecho de familia. Y bueno, contento de poder contribuir en esta entrevista a favor de todos los televidentes. Muchas gracias por ello. Siempre importante contribuir a la cultura jurídica. Y a su vez, estimada María Eugenia Serna, por favor, si nos podrías comentar un poco sobre ti. Gracias, Eduardo. En mi caso, soy constitucionalista por vocación. Tengo la especialidad de Derecho Laboral, tanto público como privado, y por mi experiencia soy especialista en gestión pública, ¿no? He ocupado cargos directivos a lo largo de mi carrera y también actualmente pues brindo consultorías en el Estado en esta materia. Perfecto, un honor y un lujo contar con un entrevistado de tal calibre. Me encuentro muy contento de ello. Y viendo que ambos tienen experiencia en lo que es el ámbito público como privado, una pregunta que siempre me gusta hacer cuando conozco a nuevos abogados es, ¿alguna experiencia, algo anecdótico que siempre les recuerden de su experiencia profesional? Me gustaría partir en este caso por Juan Carlos Guerra. Bueno, una experiencia para mí desde mi ámbito en el Ministerio Público fue cuando trabajaba justamente en el programa Justicia Restaurativa, es un enfoque nuevo que se viene aplicando acá en el Perú desde el año 2010 bajo este enfoque que también se viene aplicando en Europa y en el cual permite que el adolescente que haya cometido una infracción no vaya a un proceso penal juvenil. Y yo me acuerdo que en una ocasión un adolescente había, justo en el puente, en la avenida Ribagüero, en Puente Nuevo, había hurtado un celular a una mujer embarazada, la había tirado al piso y había sido capturado por la policía. Y con este enfoque, con este tratamiento diferenciado, no judicializado, se logró juntar a la víctima con el adolescente y fue el adolescente quien le pidió disculpas a la parte agraviada en su momento y la agraviada lo perdonó. Y como contribución, este adolescente durante 6 meses la acompañó al paradero a que ella pueda tomar su colectivo. 6 meses en contribución. ¿Por qué? Porque la agraviada le explicó cómo se sintió cuando le robó, cuando la tiró al piso, cuando se sintió amenazada que iba a perder a su bebé, algo que el adolescente no comprendía, ¿no? Él solamente quería el celular para venderlo. Entonces, y este enfoque ayudó a entender a ambas partes las situaciones distintas que habían atravesado y sobre todo llegar al perdón, ¿no? Yo creo que para mí fue una experiencia muy motivadora porque al final lo que busca la justicia es eso, ¿no? El perdón y la reconciliación. Muy importante eso último, mencionaste uno de los fines del derecho, que es la justicia y finalmente la reinsertación social. En vez de una pena tan drástica o un castigo ejemplar, se buscó algo que marque la vida de las partes afectadas, como también de quien afectó. Y por otro lado, estimada María Eugenia, si te gustaría también comentarnos alguna anécdota de tu ejercicio de la profesión. Sí, justamente como me he desempeñado en el ámbito público, pues les quería comentar de que en el gobierno de Castillo, justamente en el contexto del COVID aún se estaban emitiendo muchas leyes en materia laboral de derecho público, ¿no? Entonces, en ese momento yo estaba trabajando en la Autoridad Nacional del Servicio Civil
y era la ejecutiva de orientación y soporte legal, donde emitíamos los informes interpretando las normativas legales que salían prácticamente todos los días, ¿no? Cada normativa era más impactante que otras, porque recuerden que ahí se dio pues la normativa de la 311-31 que hacía que los casos se vuelvan indeterminados, ¿no? Entonces, y otras respecto del ámbito del profesorado, por ejemplo, y otras, ¿no? Entonces, esa experiencia sí me marcó a mí porque todos los días las oficinas de recursos humanos tenían que estar preguntando respecto de las nuevas normas que les causaban mucha confusión porque eran completamente diferentes a lo que nos habíamos acostumbrado en la administración pública a trabajar respecto de los recursos humanos y de sus contratos, ¿no? Entonces yo sí quería hacer hincapié en ello porque eso a mí me enseñó mucho sobre políticas públicas. Ustedes saben que nosotros estamos en el derecho, sabemos de diferentes ramas del derecho, pero ya la política pública escapa de eso. Ya es una visión más macro que tiene que ver con las necesidades de nuestros ciudadanos, de la población, de los servicios públicos y en este caso del servicio civil, ¿no? Que es una política pública también muy álgida en nuestro país. Bueno, eso les quería comentar y las preguntas que quieran hacerme estoy a su disposición, Eduardo. Muchísimas gracias. Como dato curioso, me has puesto a ver cómo se divide en el otro lado. Yo trabajé en recursos humanos el año pasado en el Estado, así que comprendí un poco más cómo la vivían del otro lado, de quienes eran los que recibían las consultas. Y ahora sí, yendo con las preguntas netamente, respecto al sistema de administración de justicia, ambos que han trabajado, bueno, en especial en tu caso, me dibujé tanto en ámbito público como privado, también con Juan Carlos, ¿cómo ustedes lo observan? ¿Qué falencias le ven? ¿Qué propondrían para poder mejorar? Comenzamos contigo, Juan Carlos. A ver, ¿qué falencias? Yo creo que en el tema de administración de justicia, la falta de capacitación al personal, tanto administrativo como al órgano jurisdiccional, ¿no? Yo creo que el desconocimiento, no necesariamente de las leyes como tal, ¿no? Porque las leyes están para interpretarlas, sino del sistema como tal, la gestión como tal del sistema de administración, creo que es lo que falta, y dotar de personal porque lo que carece mayormente tanto la Fiscalía como el Poder Judicial es la falta de personal, de asistentes, de secretarios, que hagan este sistema mucho más ágil y más efectivo, ¿no? Y lo que yo propondría es que dentro del sistema de modernización de justicia se haga realidad la interoperabilidad. Yo creo que eso va a ser fundamental para que se pueda estar conectado todos los operadores, todas las instituciones y poder acortar plazos en la real administración de justicia, para que las personas generen esa confianza con sus autoridades, porque lo que se genera actualmente es desconfianza por lo que son tan latos los procesos, ¿no? Entonces ya uno dice, no, ¿para qué voy a ir? Se me va a quedar 5, 6, 7 años en un juicio. En cambio, si es que eso se hace mucho más ágil, yo creo que la población va a confiar más en sus operadores, pero la confianza va con resultados óptimos y reales, es decir, con realmente hacer justicia, ¿no? Y eso va a depender mucho de cada operador. Eso es cierto, la justicia que de moda ya no se vuelve justicia como tal. Es importante que se haga en un tiempo adecuado, con el personal preparado para ello. Y en su caso, estimada doctora María Eugenia, ¿qué comentarios tiene al respecto? Sí, Eduardo, mira, en el Perú se enfrentan serios problemas de corrupción judicial, ¿no? Para mí ese es un problema álgido porque a partir de ello los ciudadanos vivimos en zozobra respecto a qué justicia nosotros vamos a obtener. Mira, si se tratara de que yo voy como abogado, defiendo mi caso y mis conocimientos van a primar y mis estudios van a primar, ¿qué seguridad tendría yo de enfrentarme a la justicia y ganar los casos que son así justos, ¿no? Pero en esta justicia tú no sabes lo que va a pasar porque hay una influencia política que se evidencia, hay una corrupción, hay incluso presiones económicas, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que fortalecer. Tiene que haber una mirada hacia esas falencias para que haya una transparencia
eh, hayan jueces capacitados, se les proteja contra las represalias que puedan haber, etcétera, porque no podemos tener un aparato de justicia que nos cause incertidumbre, ¿no? Entonces son aspectos que, además de los cuellos de botella, que ya saben, la sobrecarga de casos que tiene el Poder Judicial, que para eso también tendríamos que tener todo un estudio para ver qué casos en realidad se llevan a la justicia, qué casos pueden resolverse de manera diferente, ¿no? Pero eso es, en mi opinión, Eduardo. Importante ello, ¿no? El conocer los criterios, ya que algunos criterios fijos, claro, están aplicados a cada caso, pero por lo menos algunos parámetros para saber cómo accionar en cada proceso. Y algo, ¿no?, que interviene mucho en este rubro y que genera estos cambios en los parámetros que justo se hizo mención, son las constantes creaciones de nuevas leyes que modifican lo que ya existe y que generan que uno como abogado tenga que capacitarse, como también los parte del Estado se obliga a capacitarse. Es así que, acá es una pregunta para ambos. ¿Qué opinan al respecto de lo que actualmente viene realizando el Congreso, que es una gran producción normativa, una gran cantidad de normas, se vienen publicando diariamente? Sobre ello, ¿qué quisieran comentar? Me gustaría comenzar en este caso con Juan Carlos. Gracias, Eduardo. A ver, desde mi punto de vista, yo creo que esta dación de normas que viene produciendo el Congreso, siento que no están siendo realmente validadas por los operadores que son los encargados de ejecutar esas normas. En este caso, el propio Ministerio Público, el Poder Judicial, ya que hemos escuchado a veces cómo el Ministerio Público se opone a las publicaciones y a la aprobación de ciertas normas, ya que van desmero de la propia actuación del Ministerio Público o actuación policial, ¿no? Y sobre todo este sustento técnico, ¿no? Carecen mucho de sustento técnico para poder cambiar y modificar leyes. Yo creo que el Congreso debería optar primero por hacer todo un diagnóstico respecto a lo que realmente se quiere cambiar y el impacto que tendría ese cambio, ¿no? No solamente desde una mirada populista, ¿no? Porque a veces se siente ello, el cambio normativo, por una mirada populista y no realmente por generar un efecto que a la población le garantice ese respaldo, ¿no?, en sus derechos. Yo creo que eso debería mejorar desde mi punto de vista personal. Importante ello, ¿no? Leyes que al final se lleguen a ejecutar correctamente y que la población sienta que los beneficia, porque finalmente el Congreso representa a su población y si la población no se ve representada en sus leyes, hay un problema grande de legitimidad. Y en su caso, estimada doctora, ¿usted qué comentario tendría al respecto? Sí, bueno, la PCM ya en el 2021 emitió un decreto supremo respecto del análisis de impacto regulatorio ex ante, ¿no? ¿Qué significa ello? Que esta es una herramienta que sistematiza el proceso de evaluación de problemas públicos, permite un análisis previo sistemático integral para identificar, evaluar y medir los probables resultados, beneficios y costos de distintas alternativas de solución regulatorias de un problema público, ¿no? Me parece que ese es el aspecto técnico que de por sí tendría que tenerse siempre. O sea, esto prácticamente es la base para la formulación de cualquier norma, ¿no? Existe un reglamento, es el Decreto Supremo 063-2021 de la PCM, ¿no?, que debería tenerse en cuenta. Los técnicos que trabajamos para el Estado tenemos en cuenta cada vez que estamos, por ejemplo, en mi caso, en una institución y nos vienen para evaluar las leyes del Congreso, porque las leyes del Congreso, eh, bueno, cuando todavía no son leyes y son proyectos, pasan por los organismos técnicos. En mi caso, yo he tenido oportunidad de revisar varias veces en el ámbito laboral, ¿no? Entonces, siempre nosotros estamos utilizando ello, verificamos la data, tenemos un análisis mucho mayor. El Congreso, evidentemente, no tiene esa conciencia, ¿no? Son los organismos especializados los que sí, de todas maneras, lo aplicamos, pero desde el Congreso ya tendría que haber esta aplicación con sus respectivos asesores. Eso es lo que pienso respecto de ello. Importante ello, porque al fin y al cabo son las propias entidades, aparte de la propia parte privada, quienes aplican el derecho que termina creando, modificando el Congreso. Es importante tomar ello en cuenta. Y aprovechando el tiempo que nos queda, un par de minutos, yo quería preguntarles a ambos que conocen de todo tipo de casos, han visto múltiples materias, tanto en experiencia pública como privada, ¿qué reflexiones tienen sobre el derecho en la actualidad? ¿Cómo ven que se está aplicando en nuestra sociedad? ¿Cómo ven que lo están viendo, por ejemplo, los poderes del Estado y la población en sí misma?
de saber sus opiniones y me gustaría comenzar en este caso con Juan Carlos, como para seguir ese orden que venimos llevando. Gracias, Eduardo. A ver, yo lo veo últimamente, el derecho como tal viene siendo vulnerado en ciertos sectores de la población por este tema de la corrupción, ¿no? Y también porque este Estado democrático se está viniendo a menos, ¿no? Lamentablemente este manejo político, vivimos actualmente, este escenario político, como hemos escuchado últimamente, ¿no? Este escenario de la prostitución dentro del Congreso, los muchasueldos, ¿no? Y al fin y al cabo, este tipo de actos que se generan en este sector del Estado viene vulnerando también y apañando los derechos de la propia población, ¿no? Porque esa falta de compromiso hace pues que nos veamos más vulnerables y sobre todo las personas de extrema pobreza o donde el Estado tampoco llega, ¿no? Y eso es algo muy importante. Tenemos una jefa de Estado que cuando tomó el mando dijo, ¿no? Que iba a llegar al último rincón del Estado. Y actualmente pues no vemos eso. Del IVA casi no sale. Entonces, lamentablemente, esas personas, muy aparte de ser vulnerables, son doblemente vulnerables, porque el propio Estado, quien los debe proteger, quien debe garantizar sus derechos, pues poco o nada hace, ¿no? Yo creo que eso es algo que en el futuro, con los futuros presidentes, con los futuros gobernantes, debería ir fortaleciéndose para poder garantizar el respeto real de los derechos de todas las personas. Muy importante ello, un derecho para todos y que llegue a todas las poblaciones, no que se quede en pocos sectores y en la normativa en sí misma. Y en su caso, estimada doctora, ¿qué le gustaría comentar? Miren, a lo largo de mi experiencia he podido darme cuenta que muchos aplican el derecho al pie de la letra, como lo decimos coloquialmente, de manera cuadriculada. ¿Qué significa eso? Que no tienen en cuenta muchas veces el impacto que se va a generar con cada decisión que tú vayas a tomar. Entonces, para mí eso es importantísimo, porque es cierto, nosotros venimos formados en letras, en leyes, pero ya comprenderán por la experiencia que he tenido en la gestión pública, la gestión no es el derecho, la gestión es hacer, ejecutar, tener resultados, cumplir metas, generar resultados favorables para la nación, porque para eso estamos los directivos públicos, ¿no? Entonces, para mí el derecho se tiene que aplicar con esa mirada. ¿Cuál es nuestra mirada, por ejemplo, en el Estado? Que los ciudadanos reciban mejores servicios públicos, que estén contentos con todo lo que le brinda el Estado. Entonces, para ello hay que tener también a veces interpretaciones, si bien es cierto, acordes a los principios, no al pie de la letra de las leyes, sino que vayamos a utilizar más los principios en la administración pública, que es siempre lo que yo recomiendo, ¿no? Porque finalmente debemos tener en cuenta el impacto que va a generar nuestra decisión, nuestra forma de ver el derecho en la sociedad. Eso es. Muchas gracias por ello, agradezco a ambos por su participación. Estimado doctor Juan Carlos, si tuviera algunas palabras finales. Bien, solamente agradecer a Universal TV Digital por esta ocasión de poder participar en este programa de asesoría legal en acción. Y bueno, gustoso de poder participar en otros programas y poder dar esta información a las personas que nos escuchan para que puedan ellas ponerlo en práctica. Sobre todo, esa es la finalidad del programa, darle información que les sirva para su día a día. Y una vez más, Eduardo, agradecerte por esta invitación y bueno, gustoso de poder estar nuevamente contigo. Muchas gracias a ti por tu tiempo y en su caso, estimada doctora María Eugenia, algunas palabras de cierre. Gracias, Eduardo, por la invitación. Ha estado muy amena esta entrevista y a todos nuestros televidentes, pues decirles que igual sigan este programa de asesoría legal en acción y si necesitan alguna ayuda más, me pueden encontrar en mi página web, María Eugenia Cerda. Gracias.